las deudas no son el enemigo. Lo que yo tengo que ver es cómo gestiono la deuda, cómo me preparo para asumir la deuda y por qué yo asumo esa deuda. Siempre busquen pagar menos. Siempre busquen pagar menos en cada gestión que hagan. Es posible, la compra de deuda está abierta. Todos los bancos actualmente en el mercado en Perú ofrecen este servicio. Es muy fácil para mí haberme endeudado y luego dejo de pagar la deuda. Entonces la próxima vez que yo necesito dinero nuevamente, voy a la deuda, nuevamente dejo de pagarla y estoy creando un círculo vicioso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Platiquemos, este espacio donde dos amigos charlamos sobre nuestras finanzas, nuestros negocios, inclusive hasta cómo nos va en nuestra propia vida. Si estás buscando dónde aprender sobre finanzas personales, negocios o inversiones, estás en el lugar adecuado. Hoy quiero presentarles a mi partner en esta aventura, Ara Laiseca, más conocida en las redes sociales y por los niños de primaria como Ara Retadora. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, feliz de estar grabando aquí un nuevo episodio. La verdad es que emocionada porque ya hemos podido ver los episodios que se han publicado y va a cambiar la chamba que hay detrás de todo hecha realidad. Sí, ¿no? sí. Es súper chévere, así que estoy contenta y contenta por el episodio que vamos a grabar hoy también. Sí, y solo sobre lo que hablas, creo que también es importante la buena recepción que ha tenido en los episodios anteriores, los buenos comentarios que te han llegado a ti y a mí también. Así que estamos muy contentos y nos motiva inclusive para seguir haciendo más cosas como esta. Totalmente. Bien, bueno, hoy vamos a hablar, pero antes tenemos un agradecimiento. Totalmente. Esto viene gracias a nuestro auspiciador Chapacambio, sin quienes esto no sería posible. Si estás buscando una casa de cambio digital con la cual conseguir los dólares al mejor precio, ya sabes cuál es tu respuesta, Chapacambio. Buenísimo. Bueno, hoy tenemos un tema un poquito denso, ¿no? Un poco, a algunas personas les puede traer cierto nudo en la garganta hablar sobre estos temas. Hoy vamos a hablar sobre las deudas. Uy, ahí deberían unos efectos así como de trueno, ¿no? No. A ver, ¿qué son las deudas? Vamos a arrancar primero con el concepto de qué son las deudas. Y según la RAE, las deudas son la obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo, por lo común, dinero. Ahí agregaría persona o entidad, ¿no? O entidad, sí, efectivamente. Yo Entonces, corrigiendo a la RAE, qué lindo. Bien empoderada. Claro, y ahí creo que la palabra más importante es reintegrar, ¿no? Entender este tema de que es muy bonita la parte en la cual nos dan el dinero prestado y tenemos ese dinero para usarlo en lo que necesitemos, pero luego es mayor el tiempo que nos toma devolverlo, ¿no? Normalmente tú recibes el dinero en un momento y luego son años de devolver ese dinero o meses, ¿no? Entonces es mayor el tiempo en el cual estamos en contacto con la parte difícil, que es desembolsar. Cada vez que alguien me habla de que va a entrar a una deuda, siempre les comento de que, claro, en este caso, no sé, si tú quieres pedirte una deuda, tu Ara del futuro es la que va a estar finalmente ajustada porque tu Ara del presente es la que está usando ese dinero. Exacto. Entonces es cómo funciona el crédito. Entonces creo que entendiendo un poco ese concepto nos ayuda a que nuestro comportamiento de consumo a futuro debería ir disminuyendo para poder pagar este crédito. Y está bueno cómo lo dices y lo ves, ¿no? Porque realmente lo que tratamos normalmente de influenciar o que suceda es más bien en el presente yo sacrifico algunas cosas para que mi yo del futuro disfrute mucho más o disfrute de cosas más importantes o más grandes. Entonces es contrario al concepto de la educación financiera, el endeudarnos. Y bueno, también hay un buen endeudamiento que me imagino que ya lo vamos a hablar más adelante. No es que querramos negativizar por completo esta herramienta financiera, pero curioso esa diferencia totalmente opuesta en cuanto a cómo tomamos las decisiones en el día a día, ¿no? Totalmente, sí. Y tenemos hoy un caso. Tenemos un caso así como lo hemos tenido el episodio anterior. Un caso de una persona que nos ha comentado un tema también complejo relacionado a este tema, las deudas. Así es. Yo voy a tener el privilegio de leer este caso porque nuevamente tenemos una mujer que ha compartido con nosotros su caso. Ya saben, este espacio es para ustedes, es creado y diseñado para ustedes, así que
pueden enviarnos sus casos, ya sea al Instagram de Platiquemos, al Instagram de Papá Financiero o al Instagram de Ara Retadora. La idea de esto es que ustedes elijan de qué hablamos. Entonces vamos escogiendo los temas de acuerdo a los casos que vamos leyendo. Por eso digo que este espacio es totalmente para ustedes. Así que vamos a empezar a leer el caso. Le vamos a poner de nombre Lorena, ¿ok? Es mujer, vive en Lima y tiene más de 40 años. Entonces, ¿por qué siempre nos gusta mencionar estas características? Porque es importante entender el contexto. Cuando nosotros hablamos de finanzas personales, porque el apellido es lo más importante, ¿no? Personales, el contexto es sumamente importante. No son las mismas decisiones o criterios que va a tomar una persona mayor de 40 años que quizás ya tiene una carga familiar o de repente ya está independizado a nivel de donde vive, tiene de repente a veces una hipoteca o paga un alquiler. Distinto a una persona quizás en sus 20, que aún no tiene carga familiar, que quizás aún vive con los padres. Las situaciones son muy distintas, por ende, las estrategias financieras también. Entonces es importante poner el contexto. Así es, totalmente, amiga. Creo que sí, es importante entender quién nos está escribiendo, de dónde nace un poco esta duda y que también de repente alguno de ustedes se pueda sentir identificado, que también podríamos solucionar algunas dudas o preguntas que tengan sobre este caso en particular. Así es, buenazo. Entonces vamos a leer el caso de Lorena. Hola, chicos de Platiquemos. Les cuento que empecé mi relación de pareja sin deudas y un día me ofrecieron un préstamo y acepté por gusto. No lo necesitaba, pero acepté. Dejé de pagar cuotas y empezó todo mi tormento. Entiendo que ella venía pagando y en un momento dejó de pagar la mensualidad que le cobraban, ¿no? Esto ha sido hace casi 8 años, ¿no? Ya ella va casi una década con esta deuda. ¿Cómo serán los intereses? Me hubiese encantado profundizar un poco más, Sí, ¿no? como pedimos estos anónimos, no tengo cómo contactarlos. Sí. Creo que voy a cambiar eso en el formulario. No, pero igual, con un interés mínimo de un 12, de 15 por sí o ya un 20. se multiplica. No, olvídate, sí. Así es. Debe ser el triple. Vivía angustiada hasta que un día me dijeron que no haga caso, que luego un estudio de abogados compra la deuda y que me conviene porque pagaría menos. Ahora vamos a hablar de eso también. Bueno, así fue. Pero quisieron embargar mi casa. Y tuve que pedirle a mi pareja que me ayude con un préstamo, que sí estoy pagando ahora porque ya conseguí trabajo. Pero el tema es que tengo 2 deudas más de banco. O sea, no es solo la que tuvo desde hace 8 años, sino ahora tiene 2 más. Y entiendo adicional a que la deuda original se la está pagando a su novio, ¿no? Ajá. Porque él le prestó el dinero para pagar. O sea, tiene 3 deudas. Tiene 3 deudas actualmente, exactamente. Mi pregunta es, acá atentos, al casarme, ¿le estaría compartiendo mis deudas también? ¿El banco también estaría atrás de él para pagar o sigue siendo solo mi deuda? He dudado casarme porque tengo ese miedo. Wow, fuerte. Es fuerte, o sea, dudo tomar este paso importante de mi vida. Entiendo que está ella hace tiempo con esta persona. Ajá. Por el tema financiero. Así de potente puede ser el dinero. Sí, y las decisiones sobre todo. Bueno, vamos por partes, ¿no? En una parte menciona que le han sugerido, y eso existe muchísimo. Hay mucha desinformación, de hecho, ya sobre este tema, pero particularmente sobre las compras de deuda de estudio de abogados, sí existen. Es verdad. Sí, un estudio de abogado podría comprar tu deuda pasado un plazo porque el banco finalmente empieza ya a depurar las deudas que tienen de diferentes clientes. Y hay estudios de abogados que tienen la función principal de comprar deudas a los bancos a un precio extremadamente bajo. Porque los bancos ya lo dan como pérdida. Ahora, para que una deuda llegue a un estudio de abogados es que ya has entrado a la lista negra de Infocorp. En este caso, tu historial crediticio está netamente manchado. Es verdad que los estudios de abogados te pueden ofrecer entre un 20 y un 30% de la deuda total. O sea, es un descuento súper alto. Estamos hablando de 70, 80, en unos casos mucho más elevado. Entonces, sí es posible. Pero llegar a ese extremo es porque definitivamente tu historial crediticio ya se ha ido totalmente afectado. O sea, si yo en un futuro cercano necesito una herramienta como una tarjeta de crédito, como un préstamo hipotecario, eso queda totalmente anulado para mí. Sí, no vas a poder ser apto a ningún tipo de producto financiero.
eso es una barrera súper grande, ¿no? Si tienes alguna emergencia, quieres sacar un crédito personal o de repente quieres comprarte un departamento, vas a tener que hacerlo por otros tipos de caminos, Al de repente no tan legales, ¿no? Bueno, Puede ser, también, ¿no? eso es O en importante. este caso, ahorrar hasta que finalmente puedas comprártelo. Entonces, yo creo que no debería tomarse como un juego el hecho de voy a esperar a que un estudio de abogado compre mi deuda, porque eso principalmente demuestra un desorden, no solo financiero, sino también un desorden en tu vida, ¿no? Que no tienes una responsabilidad. Y otro que moralmente también no es lo correcto, porque finalmente, como justo lo mencioné al inicio, las deudas es un préstamo que se te genera, ¿no? Y que tiene que reintegrarse, Por eso, ¿no? amigo, yo creo que en verdad lo que nosotros venimos haciendo o otros educadores financieros vienen haciendo es bastante importante porque como Lorena nos dice en este caso, es como la mayoría de personas en el mundo, no solo en el Perú, está tomando sus decisiones, lo que te aconseja el tío, la tía, la mamá, el papá, que no necesariamente tienen la experiencia o el conocimiento para guiarte adecuadamente a buenas decisiones financieras, ¿no? Yo creo que todos actuamos desde lo mejor que podemos hacer, ¿no? Entonces, Sí. desde el conocimiento que tiene Lorena en ese momento o el conocimiento que tú y yo tenemos en este momento, que es precario porque, Dios mío, cuánto hay que conocer siempre de la vida, siempre intentamos tomar las mejores decisiones posibles o las decisiones que se adapten también emocionalmente a nosotros en ese momento, ¿no? ¿Qué me va a destinar menos carga? ¿Qué va a ser menor preocupación para mí, ¿no? Entonces, ahí hay un mix entre ambas cosas, pero sí, totalmente válido que desde ya dejamos como concepto que no recomendamos optar por ese tema de la compra de deuda. Me imagino que hay algunos casos que sí, otros casos que no, como todo en las finanzas Sí, personales. sí, totalmente. A ver, y creo que lo mencionabas un par de minutos, existe muchísima desinformación y de repente tú y yo también he visto muchos TikToks que hablan sobre estas compras de deudas, ¿no? Que hacen los estudios de abogados. Y a veces creemos de que la información, o al menos este dato, nos puede servir, pero hay que entender algo, que la información no es lo mismo que el conocimiento, ¿no? Nosotros podemos estar informados sobre un tema, pero de repente no lo entendemos, como es el caso de Lorena, que Importante. recibió esta información y no la entiende y cree que de repente esta decisión puede ser la correcta. De repente, si no llega a nosotros, ella la toma y espera que finalmente tome su dedo un estudio de abogados. Entonces, creo que es importante que más allá de recibir esta clase de informaciones, sepamos dónde está llegando y ver si realmente es un buen camino financiero para mí. Y quiero recalcar sobre el hecho, el desorden que nos puede generar este tipo de comportamiento, porque de repente hoy en día puedes dejar pagar tu deuda y que finalmente entre a este tipo de caminos por lado legal. Y eso de repente podría sumar en ti también otros tipos de comportamientos a la larga, no solo a nivel financiero, sino también a nivel personal. De repente, si más adelante también tienes hijos, o sea, ¿qué ejemplo podrías dar de eso, no? De, bueno, dejo todo hasta el final, hasta lo último y veamos qué sucede, ¿no? Entonces, eso también demuestra un comportamiento que de repente a la larga no podría ser tan favorable para ti, ¿no? No solo eso, como no estamos curando el hábito, ¿no? Si es muy fácil para mí haberme endeudado y luego dejo de pagar la deuda, entonces la próxima vez que yo necesito dinero nuevamente, voy a la deuda, nuevamente dejo de pagarla y estoy creando un círculo vicioso, Sí. ¿no? En lugar de sanar ese hábito, eso que incurrió a la deuda, eso que incurrió a que yo deje de pagar, para luego empezar a construir mejores decisiones en el camino, ¿no? Entonces, bien importante ese lado como de ser valientes para enfrentar nuestras decisiones financieras, ¿no? Quiero hacer un pequeño paréntesis porque justo lo que acabas de comentar me ha hecho recordar que hace un par de meses asesoré a una chica soltera, tenía como 30 años aproximadamente, de Lima también. Yo cuando comienzo mis asesorías financieras arranco por ver un poco las columnas de activos, pasivos, ingresos, egresos que tiene la persona y bajo eso le armo un flujo, ¿no? Entonces cuando, obviamente a nivel de ingresos me comentó cuánto es lo que ganaba, los egresos, todos los gastos que tenía mensual, los activos, no tenía activos. Y cuando arrancamos con la columna de pasivos, que son las deudas, finalmente, ella tenía categorizadas sus deudas por préstamos personales, hipotecarios, vehiculares y familiares.
En total, esta chica tenía 18 deudas que sumaban más de $500,000 Y justo comentas lo del hábito, porque justo con ella empezamos a formular una estrategia para poder salir poco a poco de estas deudas, pero sí se vio ciertos indicios de no querer tanto mejorar este hábito, simplemente empezar a seguir parchando. Inclusive quería consolidar sus deudas, ¿no? Quería tomar una deuda grande para poder consolidar todas y así pagarlo, que puede ser una estrategia, pero si finalmente tú no tienes el comportamiento, no has forjado el hábito, no vas a poder salir de eso, ¿no? Claro, sí, el hábito es sumamente importante. Y en línea con lo que también Lorena nos pregunta en este caso, del tema del matrimonio, ¿no? ¿Qué pasa si ella decide casarse con su novio, que por cierto ya le prestó dinero para salir de la deuda? Mira, vamos a responder esa pregunta en dos partes. Dale. Ya, tú vas a responder la parte técnica, ya, como qué pasa con la deuda si ella se casa. Y yo voy a responder la parte de comportamiento. Me gusta. ¿Ya? Vamos. Ya, vamos, primero con tu respuesta. Bien, bueno, si hablamos estrictamente del patrimonio conyugal, existen dos alternativas. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien quiere casarse, ¿no? Cuando alguien va a casarse, a nivel legal, tienes dos caminos. Por ganancias compartidas, en este caso, un solo pozo, ¿no? Los dos comparten todos sus bienes. Y el otro lado, el otro camino, separados. son los bienes separados, ¿no? Entonces, tienes los regímenes de sociedad conyugal, que son unidas, y bienes separados. Cuando alguien tiene deudas de soltero y se va a casar, la pareja, en este caso, no asume las deudas de soltero que tú tuviste. Lo único que se asume es si ambos deciden adquirir una nueva deuda. Post matrimonio. Exacto. Ok, buen dato. Entonces, si yo puedo estar mediamente endeudado, pero finalmente no van a ir a tocarle a la puerta o llamar a mi esposo, porque finalmente esa deuda yo la adquirí como soltero. Entonces, no hay ningún conflicto con eso. Entonces, para que esté tranquila Lorena sobre esta pregunta, no asume en este caso la nueva pareja la deuda. Salvo que igual creo que hay diferencias, ¿no? Y creo que sobre las finanzas en pareja, que bueno, ya lo conversamos en otros episodios, va a depender mucho de qué camino quieran llevar ambos para ver cómo poder administrar su dinero, pero sobre esa pregunta puntual, no va a asumir la deuda. Legalmente no lo asume. No lo asume. Ahora, pero, ¿no? La parte del comportamiento, acá sí yo quiero hacer como dos observaciones. Si ya hemos tenido este comportamiento previo al matrimonio y los ha llevado a esta circunstancia, creo que lo más sano para ambos, no solo para su novio, sí sería separar bienes, porque hay ya un comportamiento de deuda de una de las partes. Y no lo digo solo como para subsanar el futuro financiero de él, que es quien le prestó el dinero para salir de la deuda, sino para subsanar el futuro financiero de su familia. Exacto. ¿No? Porque ya los dos enfrentar una misma situación de deuda pone en distinto riesgo las decisiones familiares que ellos puedan tomar en adelante, ¿no? Entonces, esa es como mi perspectiva más allá de lo legal o de la sociedad que se pueda generar como de toma de decisión. Y en cuanto al comportamiento, sanar mucho esta parte, observar mucho esta parte de qué significó emocionalmente para él ayudarle a salir de una deuda y que luego ella se meta en dos deudas más. ¿No? Como dice en la canción de Miriam Hernández, huele a peligro. Claro. Y con todo el amor del mundo para Lorena, pero es como, aquí hay que trabajar muchísimo la empatía con mi pareja y decirle, ¿sabes qué? Si yo tuviera ahorita a Lorena enfrente, le diría, ¿sabes qué? Es tu momento como de transformar tu vida financiera, de empoderarte y decir, yo voy a tomar las riendas del asunto, voy a curar mi relación con el dinero, voy a hacer mi plan para salir de deudas, voy a empezar a gastar menos de lo que yo gano para que esto le demuestre a mi pareja que estoy lista para casarme, ¿no? Y empezar a construir una relación bastante sólida desde lo financiero, ¿no? Claro. O sea, ponte en el lado de su novio. ¿Cuál de los dos eliges? Sí. ¿Cuál de los dos te va a hacer sentir mejor a ti? Más cómodo también, ¿no? No solo cómodo, sino en perspectiva del futuro de la relación, ¿no? Sí. Y creo que hablando un poco sobre el rol que también debería asumir su pareja, y no creer que de repente cuando una persona se va a casar ya automáticamente todos los problemas se van a solucionar, ¿no? Que a veces algunas personas podrían pensar en eso, ya me caso, entonces
ya salimos las deudas juntas, ya vemos cómo pasan las cosas, ¿no? O finalmente si hay problemas también entre ellos, también el matrimonio lo va a solucionar. Dios proveerá. Casémonos, sí, ya está. No, pero no es así, Claro. ¿no? O sea, hay que construir, hay que desarrollar, hay que ver qué tipos de mecanismos, estrategias podemos hacer para poder sanar muchos temas emocionales y también financieros, ¿no? Y en el caso de las finanzas, creo que es muy importante de que comiencen al menos la carrera juntos, más frescos, ¿no? O sea, Así es. no ya cansados, con deudas, ¿no? De repente con una lesión en la rodilla, ¿no? Si lo extrapolamos a una carrera, a una maratón, ¿no? O sea, el matrimonio es una carrera Buena súper analogía. grande, ¿no? Entonces, tipo, si uno de los dos ya está con un pequeño dolor de la rodilla, no van a correr pero cojeando, ¿no? Entonces va a ser más difícil que se recuperen el camino. Lo ideal es que al menos inicien esta vida conyugal, esta vida de matrimonio, sin deudas, ¿no? En la medida de lo posible. Buena analogía, me gustó. Totalmente de acuerdo. Ahora vamos a la siguiente parte, que es para otras personas que de repente estén viviendo una situación similar a la de Lorena, o tienen deudas y de repente no están en el tema de la pareja, pero por ellos mismos quieren subsanar esta situación. Ojo, estar en deudas no es algo que, como yo tengo una deuda, soy pésimo con mi dinero. Yo me endeudé, y lo dije en el primer episodio, para pagar mi maestría, habiendo pasado 7 años estudiando educación financiera. Renzo tiene préstamo hipotecario, creo que ya lo pagaste, pero has tenido préstamo hipotecario, Claro. ¿no? Entonces, al final, las deudas no son el enemigo. Lo que yo tengo que ver es cómo gestiono la deuda, cómo me preparo para asumir la deuda y por qué yo asumo esa deuda, ¿no? Es algo que me ayuda a construir a futuro, es algo que me va a generar más ingresos a futuro, es algo que me va a permitir diversificar mis inversiones, o me estoy endeudando porque no pude cubrir mis gustos y placeres del presente, o me estoy endeudando porque quiero una televisión más grande, o me estoy endeudando por desconocimiento de cómo funciona el ruleteo en las tarjetas de crédito, ¿no? Entonces hay que aprender a diferenciar ambos tipos de endeudamientos para tenernos mucha empatía y mucha autocompasión en este proceso, que es lo más importante cuando queremos salir de deudas. Entonces acá yo he diseñado unos pasitos, un pasito tuntún, para que podamos enseñarles a los que nos están oyendo o guiarlos en este proceso de salir de deudas, ¿va? Entonces, a la primera parte del pasito tuntún para salir de deudas le llamé crear oxígeno, ¿ok? Yo creo que lo primero que hay que hacer es una revisión absoluta del presupuesto, pero bien aterrizado, no el presupuesto que tenemos en nuestra cabeza, que es como, no, yo gasto poquitísimo, no, yo gasto tanto, no. Lo tengo controlado. Yo lo tengo controladito, no, una buena revisión en la cual haya un mes de anotar los gastos, revisar estados de cuenta y ver exactamente en qué y cuánto estamos gastando. Para, en base a eso, hacer un plan de ajuste, ¿no? Ver dónde yo puedo hacer que sobre dinero mes a mes. Y si no es posible en los gastos, porque es la realidad, amigo, ahora con la inflación, es la realidad que en el Perú es difícil, el 70% de los peruanos no llegan a fin de mes, no cubren sus gastos. Entonces, si esa es la realidad, vamos a buscar un nuevo ingreso, ¿no? ¿Cómo yo puedo generar un ingreso adicional y que ese sea mi oxígeno? Ok, esa es la primera parte. Luego yo voy a organizar cómo voy a empezar a pagar estas deudas. Y para esto yo necesito recaudar toda la información de las deudas. Y te voy a contar algo. Yo estoy haciendo esto ahorita con un par de personas en mis asesorías. Y empezamos a ver los estados de cuenta, ¿no? De las tarjetas de crédito, de los préstamos. Y por ningún lado aparecía la TCA. Que es la tasa de interés que nos interesa, porque es la tasa de interés total. Que incluye todo. ¿No? Es más, hasta les ponían una tasa mensual. Entonces, claro, nosotros vemos el estado de cuenta y ve 22%, 18%, y dicen, tranqui, pues, ¿no? Claro. Investigamos por tipo de tarjeta de crédito, por tipo de préstamo, en el contrato de la tarjeta de crédito, porque ni siquiera está en la web de la mayoría de entidades bancarias. O sea, en el contrato. Suelen cambiar algunos contratos. Buscamos en el contrato 180%, 170% de tasa de interés anual en una tarjeta de crédito. Entonces, ojo al piojo, que por favor, en esta parte de comparación, de tabla comparativa de las deudas, hay que revisar la TCA, ¿ok? Entonces, vamos a poner en una tabla el monto total de la deuda, la TCA
y el monto que estamos pagando mes a mes, ya sea que estemos pagando el monto mínimo en la franja de monto mínimo o el monto total mensual, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a asignar prioridades. Ujú. ¿Cuál crees que deberíamos pagar primero? O sea, ¿cuál crees que debería ser? Bueno, ¿para qué te pregunto si tú ya sabes? La Ya. más chiquita. Claro. Muy bien, Renzo. Vamos a empezar pagando la deuda más pequeña, porque eso nos va a ayudar nuevamente a volver al paso 1, que es crear oxígeno y crear oxígeno y crear oxígeno para continuar el plan de pagos del resto de las deudas y también para emocionalmente sentir que estamos avanzando, Ujú. ¿no? Y vamos a pagar también en la segunda, digamos, columna, vamos a pagar las tasas también más altas, ¿no? Que son las que más nos están El cobrando método interés. bola de nieve. El método bola de nieve, exactamente, de Dave Ramsey, Ujú. exactamente. Finalmente, vamos a hacer un análisis de detectar los hábitos que nos llevaron a esas deudas, ¿no? Ujú. Porque la idea no es, como nosotros, como coach financieros o asesores financieros, la idea no es, oye, listo, saliste de deudas, te veo en un año para Ujú. volver a Claro. salir de deudas. Ujú. La idea es que podamos mejorar este comportamiento para que Totalmente. ustedes cambien la manera en la cual se vienen endeudando o vienen consumiendo los productos financieros o vienen Ujú. tomando decisiones con su dinero. Así que ese es el pasito tuntún de del día de hoy. ¿Qué te pareció? Claro, sí. Y de hecho es importante también mencionar, amiga, que para que finalmente el método agarre tracción, Ujú. es que designes un monto fijo para estas deudas. El monto mínimo, el más chiquito que puedas pagar, ¿no? Porque finalmente no es que, no sé, por ejemplo, si tienes 4 deudas, las 4 tienes que pagarlas mensualmente. No es que pagas 1 o 2 y el resto cuando pueda. O sea, el método consiste en que igual tienes que asignarle un monto pequeño a cada una Así hasta es. que finalmente, como la bola de nieve, vayas poco a poco eliminando estas deudas desde la más chiquita Claro. hasta la más grande, Claro. ¿no? Y la cuota mensual no se deja de pagar, ¿no? Sí. O sea, la cuota mensual se tiene que ir pagando, ya sea que paguen el monto mínimo, se tiene que, como tú dices, se tiene que continuar Sí. pagando. Y ¿no? una vez que sales de la primera, Ujú. el monto que tenías asignado para la primera deuda, lo asignas a la segunda. Así es. Y así, hasta que finalmente puedas. Así es. Y se entiende que este sea un proceso complicado, difícil. Yo entiendo demasiado. Si ustedes no tienen en este momento acceso a un coach financiero, conversen con alguien en su familia o en sus amigos, alguien de extrema confianza, a quien no le tengan temor de enseñarles esta parte de su vida y pídenles que los ayuden. Hacerle seguimiento es como avanzar un proyecto. Es un Ujú. proyecto de vida, salir de deudas. Y lo que le van a pedir a esta persona es, oye, mira, esta es toda la información. Ya aprendí por el podcast de Ara y Renzo, platiquemos cómo tengo que organizar los pagos. Entonces, tú hazme seguimiento de que lo estoy haciendo. Pregúntame cómo me va. Está No bueno. permitas que me distraiga del camino. ¿No? Pidamos ayuda Un para que acompañante, alguien ¿no? nos acompañe en este proceso. Sí, Exactamente. sí he leído que funciona mucho, sobre todo para la construcción de hábitos, Ujú. ¿no? Que tengas a una persona cercana que le vayas comentando o reportando, ¿no? Cómo te va, para que finalmente eso también te ayude a que una opinión externa te diga, oye, sí, estás bien o estás mal, ¿no? Creo que está Exacto. bueno, porque a veces nos cuesta a nosotros poder hacerlo. Y es un efecto exponencial porque la otra persona también va a estar aprendiendo de este proceso y va a también tomar mejores decisiones. Así que les recomendamos que hagan eso, que busquen ayuda, es lo más sano. Sí, y otro dato también que yo les sugiero, y siempre trato de compartirlo en mi comunidad, es que nunca se casen con ningún banco. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si tienen la posibilidad de pagar unas menores tasas, así como veíamos en este ejemplo de las tasas en método bola de nieve, si tienes la posibilidad de pagar menos tasas por la compra de deuda de algún otro banco, hazlo. Total. Hazlo. No te quedes sentado esperando de que mágicamente tu deuda desaparezca, ¿no? Siempre hay formas de pagar menos. Siempre hay forma de pagar menos. Y eso a nivel de productos financieros también aplica. Total. Hace muy poco apliqué una compra de deuda. Yo tenía una tasa del 9% de un crédito hipotecario y me tocó la puerta a otro banco, Banco B, y me dijo, oye, ¿sabes qué, Renzo? Vemos que tienes un crédito hipotecario. Me gustaría compartir tu deuda.
Entonces, analizando las tasas que me ofrecía, y sí, efectivamente me ofreció una tasa de 7.5. Buenísimo. O sea, 1.5 menos. Es un montón. Entonces, ¿A cuántos años es tu hipotecario? 20 años. Es un montón. Sí. Buenísimo. Calculamos y era como algo de 80.000 soles de intereses que me iba a ahorrar. Buenísimo. O un auto nuevo, no sé, vacaciones, lo que sea, Lo inversiones, o sea, hay un montón de cosas que se puede hacer con ese dinero. Pero lo conversé con mi esposa, le dije, mira, hay esta posibilidad de que nos compre de Banco B esta deuda, entonces ya mejor ya, cárgate y fíjate cómo vos pagármelo. Perfecto. Entonces comenzamos a poder evaluar las posibilidades. Ahora, es importante saber cómo funciona una compra de deuda. La compra de deuda es básicamente, tú tienes una deuda con el banco A, viene el banco B y te dice, ¿sabes qué? Si trasladamos tu deuda al banco B con nosotros, puedes pagar menos intereses. Básicamente, de manera muy sencilla, es cómo funciona una compra de deuda. Entonces, obviamente, hay ciertas características para saber si tú aplicas o no a una compra de deuda. Principalmente es tu récord crediticio, ¿no? Obviamente, una persona deudora difícilmente te pida que traslades tu deuda a otro banco, ¿no? Obviamente tienes que tener un buen récord crediticio. Y obviamente estás pagando puntual y no estás retrasado. Ahora, cuando el banco B te ofrece esta compra de deuda, hay que descomponer un poco lo que incluye. Porque no solo comprar la deuda y se acabó, no hay nada más que hacer. No, al contrario. Hay algunos gastos incluidos en este traslado, como gastos notariales, registrales, inclusive también, si tienes seguro de gravamen, también tienes que hacer ese traslado con la aseguradora. Entonces, hay una chamba que hacer definitivamente, pero si te motiva este interés mucho menor, vale la pena. O sea, definitivamente. Si mi descuento va a ser mayor a los gastos administrativos de la compra de deuda, vale la pena. Totalmente. Regresando a mi historia, el banco B me dijo, ok, te compro la deuda, perfecto. Entonces yo regresé con mi banco actual y le dije, oye, esta es la situación. I'm sorry, me voy. Esta es la situación. El banco B me está ofreciendo comprarme mi deuda. ¿Qué me ofreces tú? Entonces, ¿me regalas un carro, un crucero? ¿Cómo haríamos? Claro, y la deuda que me estás ofreciendo y la tasa que me están ofreciendo. Aquí es donde tienes que empezar a ejercitar tu poder de negociación. Correcto. ¿No? Entonces, es como en un empleo, ¿no? Y me están ofreciendo trabajar en otro lado. Igualito. Con más sueldo. Igualito. ¿Me paso o no? Entonces, exactamente igual al tema de este crédito. Te cuento que al final el banco me ofreció igualar la tasa. Maravilloso. Quédate, te igualo la tasa. Entonces, no me moví de banco, me quedé, pero solo esas consultas, ¿no? Esa gestión que trabajé, me ahorró 80.000 soles. Increíble. O sea, te ofrecieron un aumento en una chamba y en tu chamba te subieron el sueldo para que no te vayas. Tal cual. Básicamente. Sí, tal cual. Buenazo. Entonces, yo creo que insisto en el hecho de que primero no se casen con ningún banco y segundo, que siempre busquen pagar menos. Siempre busquen pagar menos en cada gestión que hagan. Es posible, la compra de deuda está abierta. Todos los bancos actualmente en el mercado en Perú ofrecen este servicio. O sea, ofrecen. Así que obviamente hay unos análisis financieros más a profundidad, pero es posible y creo que cualquier persona que actualmente tiene un crédito personal, crédito vehicular o hipotecario, debería empezar a buscar esta opción, esta alternativa. Buenazo. Y si no te están tocando la puerta, tú puedes salir y tocarle la puerta a los bancos y ofrecerlo, ¿no? Totalmente. Puedes sacarte a cualquier agencia a mencionar eso. Y ahora que hablas del traslado, hay un punto importante que me olvidé mencionar en el pasito tuntún, que es si las deudas están en tarjetas de crédito, que ya les he contado cuántos son las tasas de interés, arriba de 130%, entonces me conviene mucho más trasladar esa deuda a un préstamo personal, ¿no? Le pido el préstamo personal a un banco que me dé una tasa de menos de 20%, que es mucho menos que la tarjeta de crédito. Pago las tarjetas de crédito. De paso, las corto, les hago vudú, las quemo, las elimino. Sí, por favor. Y pago de manera organizada mi préstamo personal con una tasa mucho más adecuada, con un monto mensual también mucho más bajo.
así me empiezo a organizar financieramente. Entonces, de ese modo también estamos ahorrando dinero porque hay muchos intereses que se ahorran, ¿no? Sí, este método de consolidación de deudas es bastante efectivo, ¿no? Obviamente, si es que tienes más de 3 deudas y necesitas pagar con una mejor tasa, es una mejor alternativa, ¿no? Obviamente hay que hacer un análisis financiero también sobre las tasas que te están ofreciendo, si realmente vale la pena. Y obviamente solo te encargas de poder pagar a una sola entidad financiera las 3 deudas que tenías, porque finalmente lo que funciona de este método de consolidación de deuda es que puedas solicitar un crédito por el total de tus deudas, ¿no? Por todo el total, y así parchas todas y solo te encargas de pagar una deuda a una entidad financiera, ¿no? Y así inclusive hasta como que te simplifica, ¿no? Te resume inclusive las gestiones de pago en Banco 1, Banco 2, Banco 3, ¿no? ¿Cómo lo ves? Me encanta y, o sea, suena con criterio que esa es la opción o la ruta a tomar. Y antes de que empecemos a cerrar este episodio, quiero hacer ya que estamos hablando del tema de las deudas, quiero hacer una aclaración importante en términos del contexto en nuestro país en el cual la informalidad es tan alta. ¿Por qué es importante promover la formalidad? Existen millones de personas en nuestro país que por no haberse bancarizado no tienen acceso a estos préstamos que estamos hablando en el sistema bancario o crediticio y que recurren a prestamistas informales que no solo te cobran intereses absurdos, ¿no? Altísimos, sino que también por cobrar recurren a ciertas metodologías que ni siquiera voy a mencionar. Entonces, quiero hacer un hincapié en lo importante que es bancarizarnos, en lo importante que es formalizar nuestro negocio, la manera que percibimos nuestros ingresos, para entrar al sistema crediticio y poder gozar de estos beneficios en el futuro. La deuda no es mala. La deuda para apalancarnos, que ahora justo te quiero hacer esa pregunta, es positiva. Entonces, y si pertenecemos al sistema bancario, aún más. Así que ahí un punto que quería dejar hablando de este tema. Sí, y para agregar, justo este tipo de crédito gota a gota, que es el que mencionas, es atractivo para las personas de a pie por un motivo particular, porque el crédito te lo desembolsan extremadamente rápido, ¿no? O sea, no hay mucho papeleo, no hay mucha burocracia, no hay que mostrar boletas de pago ni nada. Simplemente tú solicitas el crédito, obviamente las tasas que te ofrecen son relativamente altas y el cash te lo dan inmediato. Entonces eso lo vuelve atractivo, porque normalmente cuando alguien está solicitando una deuda es porque lo necesita ya, al instante. Entonces estas organizaciones se aprovechan, ¿no? Finalmente de la necesidad que existen, de la urgencia, para que puedan actuar de esta forma. Entonces hay que repetir esto, ¿no? O sea, no es un camino adecuado, porque si bien pueda sonar atractivo, lo que fácil viene puede venir también asociado a muchos peligros, ¿no? Entendamos que estas organizaciones en muchos de los casos son bandas delincuenciales, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de caminos. Creo que lo más conveniente es acercarse a una caja, que también dan muchas facilidades, las financieras o en algún banco. Creo que también de repente puede tomar un poco más de tiempo, pero no puede... No corremos riesgos tan altos. Sí, sobre todo de la vida misma, ¿no? Porque es tantas cosas que se han visto hoy en día que está terrible. Siempre buscar una entidad supervisada por la SBS, que es la Superintendencia de Banca y Seguros, y ahí ya estamos un poco más protegidos. Y lo mismo para las inversiones, esto que estamos diciendo, protejámonos cuando alguien viene y nos ofrece una cantidad absurda de ganancia de dinero de un día al otro. También hay que dudar. Hay que saber que no hay que entregarle nuestro dinero a cualquier persona, así que para ambos lados tenemos la capacidad de cuidarnos si tomamos este tipo de precauciones, si entendemos muy bien en dónde estamos colocando nuestro dinero, ¿no? ¿Y cómo saber que una entidad financiera es formal o informal? Es muy sencillo. Ingresas a la web de la SBS, sbs.com/miembros, y ahí vas a ver una lista de todas las cajas, bancos, financieras que están registrados en la SBS. Entonces, una vez que tú verificas que efectivamente esta entidad está registrada, al menos puedes tomarte un pequeño alivio y puedes continuar tu proceso. Pero si no está, es que claramente el dinero de repente de dónde llegará también. Entonces, mucho cuidado con eso. Buenazo, me encantó esta parte. Es importante concientizar en estos temas. Y ya para ir cerrando, Rencito,
Porque sí es bueno endeudarnos. ¿Para qué? ¿Para qué tú sí vas y le pides a un banco un préstamo? ¿Cuáles son los buenos motivos para endeudarse? Claro, o sea, la idea de este episodio no es satanizar las deudas, Exactamente. ¿no? Para nada, porque efectivamente las deudas también son buenas y tienen un fin en poder alimentar nuestra columna de activos, ¿no? Si en caso nosotros estamos pensando invertir y no tenemos el capital, podemos recurrir a los bancos para que puedan prestando ese capital que finalmente va dirigido a nuestra columna de inversiones. Estas inversiones te puedan dar una rentabilidad que podría hacer que inclusive la deuda se pueda pagar sola, como es en el caso en real estate, ¿no? En la compra y venta de inmuebles. En mi caso, yo compré un inmueble, hoy en día estoy apalancado con el banco y con lo que me genera la rentabilidad que me genera el alquiler de este departamento, pago la deuda y me deja una rentabilidad del 10%. Entonces, hay formas de poder sacarle jugo a las entidades financieras. De repente, las personas que, justo mencionando este caso, las personas que esperan llegar a endeudarse y que un estudio de abogado compre su deuda, no pueden entrar a ese tipo de mecanismos de inversión o beneficios que te pueda dar el sistema financiero por un mal comportamiento. Entonces, hay que ver siempre las posibilidades de poder recurrir a un capital que finalmente no sea tu dinero, ¿no? Y que también se puede hacer para poder invertir. Total. Buenazo. Independientemente del crédito hipotecario, vamos a hacer los típicos ejemplos. Si yo agarro un crédito vehicular para comprar un auto que voy a utilizar, quizás no es tan conveniente como si agarro un crédito vehicular para comprar un auto que voy a trabajar, ¿no? Que voy a utilizar para mi empresa o que voy a poner a chambear de alguna manera. Si pido un préstamo personal para irme de viaje y comprarme toda la ropa y zapatos del mundo, quizás no es tan conveniente como si voy a pedir un préstamo personal para estudiar algo que me va a permitir generar un ascenso en mi trabajo o desarrollar una habilidad que me va a permitir hacer crecer mi negocio, ¿no? Entonces hay maneras de observar y de ver el mundo del endeudamiento de una manera positiva que se convierte en un apalancamiento para nosotros financieramente y que nos permita generar más ingresos, ¿no? Sí, totalmente. Creo que hay muchas formas de poder sacar el jugo a las deudas buenas, ¿no? Así es. Al sistema financiero para que puedas generarte muchos más ingresos. O sea, y dando justo el ejemplo de bienes raíces, creo que es un ejemplo que todos podemos acceder hoy en día, ¿no? Si de repente tienes partes de ahorros o inclusive tienes un buen historial crediticio, puedes optar por, o sea, ¿qué es lo que yo haría, por ejemplo, en esos casos? Si yo no tuviera propiedades, o sea, aplicaría al crédito Mi Vivienda, que te dan más de 27,000 soles como bono, y este bono no se regresa al Estado. Eso es un bono apoyo que te entrega, sí, que te da gratuitamente el Estado. Aplicaría inclusive hasta un bono verde que te da como un 5% más. Y aplicaría un poco de mis ahorros, el mínimo posible. O sea, lo que yo siempre trato de invertir es nunca usar mi dinero. Dinero está para otras prioridades y lo que siempre trato es buscar este tipo de préstamos de capital para que pueda invertir. Entonces, crédito Mi Vivienda, un pequeño ingreso, o mejor, una pequeña capital del 5 o 10% a lo mucho de una propiedad que está valorizada, ¿cuánto? No sé, 100,000 o 100,000 dólares. Estamos hablando de 10,000 dólares, de los cuales 27,000 te lo da el Estado. Entonces, hoy en día comprarse un departamento no es tan complejo. Ya no es imposible. Sí, ya no es como antes que de repente lo puedan ver como muy lejano. O sea, hoy al menos comprarte tu primera propiedad es un poco más sencillo. Ya la segunda y tercera ya vendrá un poco de la astucia que puedas tener, ¿no? Y mejor si es una propiedad de inversión. Sí, totalmente. Buenísimo. Entonces, con eso cerramos el tema de hoy, me ha gustado mucho el tema de hoy. Es importante hablarlo. Creo que no nos atrevemos muchos a hablar de nuestras deudas, de las malas y buenas decisiones que hemos tomado con el dinero, ¿no? Es un tabú todavía hablar de estos temas. Por eso para nosotros es importante que esto se convierta en una conversación entre amigos, como ustedes podrían tener con sus mejores amigos, como si se juntaran con los de la prom del colegio y es, oye, financieramente, ¿cómo te está yendo? Porque entre todos podemos aprender las decisiones que estamos tomando. Quiero agradecer antes de que cerremos y nos despidamos, Rencito, a nuestro auspiciador Chapacambio por hacer realidad este podcast y nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos. Chao, chao. Chao.